Listo, ahora sí va de nuevo. Si estamos hablando de metales de transición y para la parte de espectroscopía, pues si consideramos un ion libre tenemos una configuración electrónica, pero nosotros no podemos configurar más, considerar una configuración electrónica tradicional de un átomo monoelectrónico como un modelo adecuado para ver espectroscopía, porque no tenemos interacciones, en particular las interacciones electrón-electrón y el spin y electrón órbita, o sea, spin órbita, pues no las tenemos. Entonces, por eso surge con la necesidad de sacar los estados, ¿cómo se llama? Los términos, y podemos tener muchos términos espectroscópicos correspondientes a la configuración electrónica tradicional. Y de ahí, si nosotros consideramos la simetría, estamos considerando el caso más común, es el caso octaédrico, pues vamos a tener que ya vamos a tener unas etiquetas diferentes, donde la T quiere decir triplemente degenerado, la E doblemente degenerado, la A totalmente simétrico, y G, que es simétrico con respecto a la inversión, o Gerade, y la U, un Gerade, ¿sale? Y no, en términos muy generales, y esto es lo que quiero que quede muy claro, esto es muy... en condiciones ideales vamos a tener de simetría de todo. No estamos considerando más que los electrones, no estamos considerando ni ligantes ni nada. Vamos a tener dos tipos de diagramas y que las podemos resumir aquí. El diagrama A, el diagrama B, y vamos a tener que van a mostrar el D3, por ejemplo, un diagrama B invertido, o el D4, un diagrama A invertido. Y lo podemos resumir aquí. El D1 se va a parecer al D9, como les decía la vez pasada, es lo que le llaman la analogía del agujero, es decir, a un orbital D le caben 10 electrones, a un D1 tiene un electrón, un D9 tiene un agujero, es decir, le falta un electrón. Un D4 tiene 4 electrones, un D6 tiene pues 4 agujeros, ¿no? Porque tiene 6 electrones, que es lo que le falta para completar. Y los diagramas en ambos son iguales, nada más que invertidos. El D5, ese no es un caso especial, es un caso totalmente simétrico, entonces es un estado A, 1G, ¿sale? Que es lo correspondiente a un estado simétrico. Cuando vemos los D2, D3, D8 y D7, estos tienen unas mayores transiciones y son estos que les muestro aquí. Esto lo vamos a ver, estos son casos ideales, entonces para una referencia funcionan, pero no funcionan bien cuando ya estamos viendo los complejos o los campos de coordinación tal cual. Para eso vamos a tener que utilizar otras herramientas, pero ya tenemos una idea que a partir de estas rupturas de la degeneración por la simetría octaédrica, cómo van a quedar dependiendo el número de electrones que tengan. Y de aquí viene una cosa que tenemos que considerar, que no hemos hablado para nada, que se llaman reglas de selección. Y dice, vamos a ver esta diapositiva. Como ven, tiene mucho texto porque les puede servir de referencia para poder leer, estudiar estas diapositivas. Dice, como hemos visto, la estimación de la diferencia de energía entre varios estados es relativamente simple de hacer. Sin embargo, no hemos indicado algo fundamental, que si estas transiciones ocurren o no. Hemos dicho que están esos términos, que son esos estados energéticos. Si se fijan, lo que hemos visto hasta ahora es que de un orbital, cuando vamos considerando interacciones electrón-electrón y spin órbita, o sea, spin-spin, spin órbita, se nos va rompiendo la generación y nos van saliendo un montón de estados, ¿no? Y que esas podían ser las transiciones, pero no hemos visto algo fundamental que es si existen o no existen. ¿Sí? Que tengamos algo no quiere decir que exista. Si ustedes llenan un vaso con veneno, ahí está el vaso con veneno, no quiere decir que se lo vayan a tomar. Lo mismo pasa con las transiciones electrónicas. Si ustedes tienen ahí los posibles estados, ¿cuáles son las condiciones necesarias para que ocurra la transición? De eso trata las reglas de selección. Para poder entender esto es necesario conocer las reglas. Y hay ciertas reglas que saca la mecánica cuántica, considerando pues, el proceso de absorción del espectro electromagnético. Entonces vamos a ver de qué se trata. Pero para que ocurra una transición,
el componente del campo eléctrico de la radiación que se absorba o se emita tiene un requisito adicional. Este es que la transición energética en la molécula debe estar acompañada por un cambio en su centro eléctrico, para que pueda haber un trabajo eléctrico por un campo electromagnético de la radiación. Eso es un principio de física, ¿sí? Si ocurre esto, la transición ocurrirá. Si no ocurre esto, la transición no ocurrirá. Y los requisitos para que ocurra estas transiciones, para que ocurra esto del trabajo eléctrico, que haga una radiación electromagnética, se llama reglas de selección. Lo cual es Profe, posiblemente, sí. disculpe, está compartiendo algo más, es que yo veo la pantalla que dice espectroscopía un poco más. Ah, no, yo ya estoy pasando diapositivas. Ya vi, déjenme regresar y voy a compartir. No sé por qué se pausó. Va de nuevo, ¿vale? Sí, gracias. Ah, qué bueno que me avisan. Yo estaba... Permítanme. Por alguna extraña razón, se pausó y no corría. Y no sé por qué fue eso. ¿Ven la diapositiva de reglas de selección? Ahora sí. Sí, ahora sí. Sí, ya. Perfecto, perdón. Cuando pase esto avísenme antes porque es que aquí no tengo manera de darme cuenta. Gracias. Entonces, les decía, las transiciones, pues, ¿llegaron a ver esto? No, ¿verdad? Lo que les decía es que, bueno, tenemos los iones libres, ¿cómo se llama? Los términos y los estados, ¿no? Ya considerando la simetría para formar un complejo. Y podemos tener unos diagramas que son relativamente sencillos. Estos son ideales, ¿sí? Como les mencionaba hace un momento, pero sí nos dan una idea de cómo se rompe la degeneración considerando solamente la simetría, ya rompemos degeneración y puede ocurrir más transiciones en esta. Ahora ya tenemos todas las posibilidades, pero ¿ocurren las transiciones o no ocurren las transiciones? Y para que ocurra esto, debemos considerar una serie de cuestiones desde el punto de vista de la física para poder entender qué es hacer el trabajo electromagnético, ¿sí? Y eso se llaman reglas de selección. Vamos a verlas, ¿sí? Dice, para aquellas transiciones que son posibles de acuerdo a estas reglas, las conocemos como reglas permitidas, y las que no están permitidas, pues están prohibidas, ¿no? Es como que muy evidente. De hecho, cualquier transición que no cumpla con estas reglas, se dice que está prohibida, aunque claro, aquí vamos a ver algo fundamental. Lo prohibido es, desde el punto de vista 100% ideal. Vamos a considerar simetría, vamos a considerar muchas cosas. Es como ustedes, ¿no? O sea, si ustedes van manejando, van en un automóvil, aunque no vayan manejando, y el automóvil atropella a alguien, pues eso no está permitido, es una regla bastante prohibida. Si en cambio se dan vuelta a la derecha con precaución, sin que nadie salga lastimado ni que le interrumpan a nadie, pues también está prohibido darse vuelta a la derecha. Hace pocos años estaba permitido darse vueltas a la derecha en continuo. Ahora no, ahora está prohibido. Pero mucha gente se da la vuelta y no pasa nada. Está prohibida, pero es una regla light, digamos, de esta manera. No quiere decir que la tienen que romper, no se den vuelta a la derecha nada más porque sí. Pero las prohibiciones son diferentes, o sea, hay muy prohibidas y hay poco prohibidas. Y esto mismo ocurre en la naturaleza con las reglas de selección, ¿sí? Y son una serie de reglas impuestas, las reglas de selección son una serie de reglas impuestas por un modelo 100% teórico de la física. Entonces, la realidad es que son un poco más complejas. Y ahorita vamos a ver por qué esto de permitido y prohibido, por qué es importante, ya que en la primera regla de selección se nos caen todos los esquemas, como lo vamos a ver. Entonces, una cosa que no hemos visto en espectroscopía es algo bastante importante. Y es que nosotros hemos hecho muchos espectros y nosotros graficamos un espectro. Déjenme compartirles el pizarrón. Y lo que hacemos en un espectro es hacer una gráfica donde graficamos XY. Y aquí ponemos longitud de onda o frecuencia, ¿sí? Lo que quieran.
La longitud de onda muchas veces puede estar en nanómetros, picómetros o lo que quieran. Y la frecuencia normalmente es directamente proporcional a la energía en el eje X y hablamos que es en centímetros a la -1. ¿Sí? Esa es la unidad más común. Y luego acá pueden graficar la absorbancia, que tanto absorbe, es una A, aunque no lo crean, o pueden graficar el coeficiente de absortividad molar. Y cuando grafican el espectro, estamos acostumbrados que cuando vemos el máximo de la transición, siempre lo vemos en la longitud de onda, pero en el eje de las Y nunca correlacionamos qué ocurre en el eje de las Y. O sea, si tiene tenemos dos espectros y uno tiene más o menos la misma longitud de onda, pero uno tiene un coeficiente de absortividad molar mucho más pequeño que el otro, ¿por qué ocurre? ¿Qué es lo que se correlaciona en la absorbancia de un espectro o en el coeficiente de absortividad molar? Y la correlación que existe para esto es algo muy sencillo, la probabilidad de que ocurra la transición. Si muchas moléculas está pasando la transición, habrá mucha absorción, su coeficiente de absortividad molar será muy grande. Si pocas moléculas ocurre esto, pues entonces la coeficiente de absortividad molar será mucho más pequeño. En este sentido, cuando yo veo el eje de las X, veo longitud de onda o frecuencia, y la frecuencia, como saben, es correlacionada con la energía, la longitud de onda inversamente proporcional a la energía. Entonces, cuando yo correlaciono el eje de las X con el espectro, yo lo que veo es la diferencia entre los niveles energéticos, ¿sí? Si yo tengo una escala de energía y dos niveles energéticos, sea cual sea, pues a lo mejor la transición es el que pase un electrón de un nivel energético menor a un nivel energético mayor. Y eso se correlaciona con el eje de las X. En cambio, con la Y, la probabilidad de que ocurra esta transición. Teniendo esto en mente, hay transiciones prohibidas, es decir, que no deben de ocurrir, pero pues lo que hacen es tratar de cumplir un conjunto de reglas de un modelo muy simple. Y aunque es un buen modelo, puede ocurrir que estas transiciones por un mecanismo que no esté considerado. Puede ocurrir que sí pasen estas transiciones en un mecanismo que no está considerado. ¿Por qué les digo esto? La intensidad de la absorción en la emisión que acompaña las transiciones está relacionada con la probabilidad de que ocurran las transiciones. Es lo que acabo de mencionar. La intensidad es directamente proporcional a la probabilidad de que ocurra la transición. Será más intensa si está más probable que ocurra esta transición. De esta manera, las transiciones permitidas son probabilidades grandes y por lo tanto tienen asociadas a absorción de mayor intensidad y por lo tanto son coeficientes de absortividad molar más grandes. En tanto que las transiciones prohibidas tienen valores de probabilidad pequeños y por lo tanto dan absorciones de poca intensidad. Y esto se va a manejar con tres simples reglas de selección en la espectroscopía. ¿Cuáles son? Primera regla de selección. Esta regla indica que para que una transición sea permitida, debe haber un cambio 1 en el número de cuánticos azimutales, es decir, el delta L es más o menos 1. Y si se acuerdan, la L, pues no es más que la correlación con el orbital, ¿sí? Y el orbital, pues, ¿qué quiere decir esto? Que si la transición ocurre, debe ser de un orbital, un S a un P, o de un P a un D, o de un D a un F. No puede ser de S a S, o de P a P, o de D a D, o de F a F. Ni tampoco puede ser de S a D, porque si no, se incumple esta regla de que es un cambio de 1 en el delta L, o de P a F, ¿no? O sea, tiene que ser del subsiguiente, el subsecuente. Cualquier otra combinación está prohibida. Esto significa que las transiciones de D están prohibidas. Y esto se le llama, esta regla se llama que están prohibidas por spin. ¿Sí? Para su autoestima, esto es... Perdón. Entonces, esto es un problema, ¿no? Porque, pues, si yo estoy diciendo que los metales de transición son transiciones, la espectroscopia de metales de transición son transiciones en electrones de D y la primera regla me las prohíbe, ¿de qué estamos hablando? Ahora lo veremos, ¿vale? La segunda regla de selección se llama regla de multiplicidad spin. Es una regla muy simple.
Esta regla indica que para que la transición ocurra, el estado final e inicial de spin deben tener la misma multiplicidad. Esto significa que las únicas transiciones permitidas son aquellas que spin total del sistema no cambia. Es decir, si tengo un spin de 3 medios, la transición tiene que ser entre un estado espectroscópico de 3 medios a otro estado espectroscópico de 3 medios. No se vale entre un estado de singulete a un estado de triplete. Si es singulete, pues debe ser singulete. Si es triplete, tiene que ser triplete. Tiene que ser la misma multiplicidad de spin. Si no, no se vale. Cualquier otra combinación está prohibida. Con esto llevamos dos reglas. La primera, el número cuántico azimutal. La segunda, que se llama de multiplicidad spin, pues, la misma multiplicidad. Y la tercera es la regla se llama del aporte o de la paridad. ¿Qué significa esta regla? Esta prohíbe las transiciones con la misma simetría o paridad respecto al centro de inversión. Esto significa que las únicas transiciones permitidas son donde hay un cambio de paridad, es decir, si la transición ocurre en un estado gerade a un ungerado, está permitida, pero las transiciones gerade-gerade o ungerade están prohibidas. ¿Esto qué quiere decir para efectos prácticos? Que si tiene centro de inversión la molécula, ya valió, no puede ocurrir la transición. Entonces, si yo tengo un octaedro perfecto que tiene centro de inversión, no estará permitida las transiciones por la regla del aporte o de la paridad. En cambio, si tengo un tetraedro que no tiene centro de inversión, sí estará permitida. ¿Sale? Ahorita lo vamos a ver un poco más. Entonces, teniendo en mente estas tres reglas, esto tiene las siguientes consecuencias. Dado que los orbitales en los complejos centrosimétricos tienen simetría gerade, esto significa transiciones de D en todas las moléculas octaedras que están formalmente prohibidas, que es lo que acabo de mencionar. Siendo esto cierto, parece extraño que estemos hablando de espectroscopía de compuestos de coordinación, pues pareciera que no es posible la espectroscopía de compuestos de coordinación, dada la restricción que puedan parecer de la espectroscopía UV visible de los complejos, de los metales de transición, en entornos octaédricos inexistentes, puesto que las transiciones de DD no deberían verse. Pero nosotros lo que vemos es que los compuestos sí tienen color. Y lo asociamos a unas transiciones de los electrones en D. ¿Cómo puede ocurrir esto? O sea, es un hecho, la vemos, ¿no? Entonces, ¿cómo ocurre? Y el efecto de que ocurre es que las reglas de selección se relajan. Entonces, nosotros tenemos que entender las reglas de selección, las transiciones, como un relajamiento de las reglas de selección. Ya sabemos cuáles son las reglas fundamentales y las que se pueden relajar, veremos transiciones. Y estas reglas de transición pueden ocurrir por lo que se llama cosas como los movimientos o las vibraciones de las moléculas. Porque una molécula puede ser centrosimétrica, pero solamente centrosimétrica en una fracción de tiempo. Ahorita lo vamos a ver más claramente. ¿Sale? Una manera de ver esto es que puede haber un acoplamiento entre los modos electrónicos, que son las transiciones electrónicas, y los acoplamientos vibracionales. Y esto se va a llamar un acoplamiento vibriónico, electrónico, vibriónico. Es una palabreja inventada a partir de vibracional y electrónico. ¿Sale? Entonces, este acoplamiento vibriónico lo que permite es que las reglas de selección se relajen. Vamos a ver unos ejemplos, ¿sale? Les preparé unas pequeñas cosillas en un modelador molecular y lo vamos a ver. Si tienen dudas hasta ahorita, me dicen. ¿Pueden ver el modelador, el Spartan? Sí. Lo que estamos viendo aquí es el CO2. Simplemente es un carbono en el centro, dos dobles ligaduras y el oxígeno, como ustedes pueden ver. Yo ya lo calculé. Y fíjense, si yo le digo aquí al programa Display Properties, me da todas las propiedades, fórmula CO2, energía tal, la energía de solvatación, la energía del HOMO, la energía del humo, pero aquí hay un punto que me parece interesante. Fíjense, es un DIH, el grupo puntual. Como ya sabemos muy bien simetría, ya sabemos qué quiere decir es un DIH. ¿Qué quiere decir esto?
que hay un eje en este, vean el mouse, hay un eje infinito en rotación. ¿Qué quiere decir? Que yo puedo rotar la molécula así y tengo un infinito puedo rotarla un infinito de grados, que es esto. Pero esto solo funciona si la molécula es lineal. ¿Qué pasa cuando la molécula está en la vida cotidiana, en la vida real? En la vida real, todo el tiempo está vibrando y la podemos ver a través de su espectro vibracional. Si yo veo el espectro vibracional de esta molécula, fíjense, voy a tener aquí, cuando está vibrando la molécula, se rompe el centro de simetría, porque en una fracción de tiempo el átomo de carbono está más cerca de un oxígeno o del otro, aunque sigue teniendo un eje infinito en este eje. Lo puedo seguir rotando así, ¿sale? ¿Sí? ¿Qué pasa si me voy a otra transición? Si fíjense, es la transición más importante. Por acá tengo otra transición, lo están viendo en el espectro de abajo. Y aquí tengo algo diferente. Aquí, fíjense, es como vibra la molécula, es como una tijera, ¿sí? Entonces, cuando está ocurriendo esto, la simetría de la molécula se rompe y las D y H ya no es así. ¿Por qué? Ya es como si fuera más un C2B, porque ya no tengo un eje infinito aquí en esta zona de acá, porque esto ya está fuera del plano, ya no está en una línea recta como lo teníamos antes. Los modos vibracionales y los modos vibracionales normales y los modos de vibración, que son los que estamos viendo aquí, son los que se acoplan para romper las reglas de selección y ver la probabilidad. Ahora vamos a ver qué pasa con un octaedro, ya con compuestos de coordinación. Si yo veo un compuesto de coordinación, este de aquí es un níquel, modelo, wire, modelo, es un níquel, cloro. Es un níquel rodeado de 6 cloros. Puse esta molécula porque es un octaedro perfecto. Si yo lo calculo, es un octaedro perfecto. Si nosotros le decimos display properties, ¿qué grupo puntual tiene un octaedro perfecto? El OH. ¿Sale? Aquí lo ven. Y ahora, si yo le digo model wire, model Spock, se ve mejor así, ¿no? Si yo lo veo así, pues es un octaedro perfecto. Esto tiene un centro de inversión, es decir, yo puedo pasar este para acá, este para acá, este para acá, este para acá. Entonces, incumple la regla de selección de que tiene centro de inversión y está prohibido para los que tienen centro de inversión, ¿sale? Si nosotros ahora le ponemos el espectro, vamos a adicionar un espectro, vamos a poner, ya le tengo calculado el espectro de infrarrojo. Fíjense, tiene aquí una transición. Y vean, esta transición hace que se mueva el níquel un poquito más a la izquierda o a la derecha con respecto a su centro. Eso tan pequeño hace que por una breve fracción de tiempo el centro de simetría del octaedro se rompa. Entonces yo ya no tengo un C1H, ahora tengo un C4B. Entonces ya no tengo un centro de inversión, y si no tengo un centro de inversión, lo que sucede es que el acoplamiento vibriónico permite que esa regla se relaje. ¿Sale? Ahora vamos a irnos al amoníaco con níquel. Ahora en lugar de cloro le pongo amoníaco con níquel. Y se fijan, la molécula ya tiene hidrógenos y ya los hidrógenos no están perfectamente acoplados y orientados uno con otro. Eso me da la molécula que una primera aproximación de cálculo me dice que la molécula esta, que es un octaedro, para nosotros se vería un octaedro perfecto, el programa ya no lo puede calcular así, porque ya con que se desvíe muy poquito, ya no me da la simetría, me dice que es un C1, es decir, que no tiene simetría. Y eso quiere decir que no están perfectamente orientados los hidrógenos. En ese sentido, yo también puedo ver, pero aún así es muy intuitivo que tiene un centro de inversión, el níquel que está ahí. Entonces, si yo le pongo esto, pues voy a ver todas las posibles vibraciones. Entonces, aquí como es más compleja la molécula, voy a tener vibraciones de los amoníacos, como lo ven ahí, de los hidrógenos con los amoníacos. Si me voy moviendo a la derecha, estos son los de acortamiento de todos los amoníacos de la forma simétrica. Luego me voy a los de tijera, de los amoníacos. Por ejemplo. Otra de los amoníacos, la mayoría son de los amoníacos. Pero si me voy a más bajos
números de onda, más bajas energía. Fíjense. Y si me voy a las últimas bandas ya mueven el centro metálico. ¿Sí? Y si me voy a la última, la de más baja energía, son las de centro metálico. Y eso nos dice una cosa que es una regla en espectroscopía de infrarrojo. Cuando yo veo transiciones en el infrarrojo, las de los átomos más pequeños de menor masa son las de mayor energía, las de números de onda mayores. Las de los metales de transición siempre salen, como tienen mayor masa y la masa es inversamente proporcional a la frecuencia de vibración, la masa de estos sale hasta el final. Digo, hasta los números más bajos. Entonces, el último, el que está cerca de 500, es, de hecho, la vibración, ya las que involucran a los metal ligante. Si yo quiero ver metal ligante, tengo que ir en esta zona que está aquí, en el infrarrojo. Y eso ya lo habrán visto en el ¿cómo se llama? En el laboratorio. Es directamente, inversamente proporcional a la masa reducida, esa es la regla en espectroscopía, las frecuencias de vibración. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que si yo me voy en este modelo teórico, que es un modelo calculado, de las vibraciones, el centro de simetría del octaedro se rompe, aunque ya no era un octaedro perfecto, se rompe todavía más por las vibraciones que salen a menor frecuencia. Esto quiere decir que el acoplamiento de esta energía vibracional con los estados electrónicos me da un acoplamiento vibriónico que hace que las reglas de su selección se relajen, ¿sale? Y haciendo que las transiciones sean permitidas por lo menos en parte. Por lo menos la del centro de simetría es una de las reglas, ¿sale? ¿Vamos bien? Sí, profe. Si quieren ver alguna otra molécula, me lo dicen y la podemos hacer, ¿sale? Por el momento vamos a continuar con la presentación de la regla de selección. Entonces, si están prohibidas, pero el acoplamiento vibriónico nos hace que se puedan ver de cierta manera, pues lo harán los más atrevidos, o una fracción de las moléculas. En otra forma de hacer no es que sean las más atrevidas, es que son la fracción de moléculas que por el movimiento vibracional rompió su centro de inversión o se rompieron parte de las reglas de selección, pues es muy pequeña. Hay parte que en promedio están todas como un octaedro, pero hay una fracción pequeña y eso hace que la probabilidad de que ocurra la transición es pequeña. Es decir, en un instante dado, el número de moléculas que ha perdido el centro de simetría es mucho menor que el total. Típicamente, los complejos octaédricos tienen coeficientes de extinción que van de 1 a 10 decímetros al cubo, mol a la menos centímetros, ¿sí? Entonces, estos números de coeficiente de extinción molar nos dan idea de qué tan permitida es la transición. Si estamos hablando de 1 a 100 es básicamente está prohibida, pero ya ocurre. Una molécula que tenga un coeficiente de absortividad molar de 40,000, 50,000, 60,000, quiere decir que todas las transiciones son permitidas, ¿sí? Y entonces el valor de coeficiente de absortividad molar o la absorbancia, pues me dice mucho desde la geometría del compuesto hasta qué puede tener, o me da mucha información de las transiciones que pueden ocurrir. Ahorita lo vamos a ver con más detalle. ¿Cómo lo traducimos esto del acoplamiento vibriónico y que se saltan las reglas de selección a la vida real? Pues, y esto del coeficiente de extinción molar. Eso quiere decir que si nosotros preparamos una disolución de un complejo octaédrico con una disolución 0.1 molar, su espectro en la región visible será observable. Es decir, que tengo que tener 10 a la menos 1 molar. Es decir, una concentración muy alta para que yo lo pueda observar. Si yo tengo 10 a la menos 2, 10 a la menos 3, seguramente con un equipo común y corriente, no muy fino, ya no podré observarla. Y una concentración 10 a la menos 3 con cualquier compuesto orgánico que no siguen esta regla de selección porque no tiene orbitales en D, pues se me satura la señal del espectro. O lo que quiere decir, el color en los compuestos de coordinación generalmente es muy pálido, muy poco intenso, porque tiene que cumplir, por lo menos en parte, las reglas de selección. ¿Sí?
Una disolución de la misma concentración de un benceno, el cual tiene únicamente transiciones permitidas, que es lo que les decía a los compuestos orgánicos, se saldría de escala, ya no lo podríamos ver. Entonces eso es bastante interesante. Yo ya puedo ver que el compuesto de coordinación del metal, pues midiendo simplemente, poniendo una concentración conocida, yo ya puedo ver ciertas cosas. Por ejemplo, los complejos tetraédricos no tienen un centro de simetría, que era lo que mencionaba hace un rato, y eso hace que la regla del aporte se relaje, haciendo que sean más permitidas que los octaedros, porque los octaedros sí tienen centro de simetría. Entonces esto quiere decir que las transiciones de un complejo tetraédrico son aproximadamente 100 veces mayores que los de un complejo, de un tetraédrico 100 veces mayores que los de un complejo octaédrico. ¿Qué significa esto? Que si yo pongo dos disoluciones, una de un complejo tetraédrico y una de un complejo octaédrico, en disolución de la misma concentración, uno será súper pálido y otro 100 veces más intenso. Es decir, si tengo la absortividad molar de 0.01 en uno, en el otro la tendré de 1. ¿Sí? Entonces, eso quiere decir que es muy importante la diferencia de simplemente por tener centro de simetría o no. Y esto me dice que los tetraédricos, que van a ser muy claros, identificarlos en disolución. ¿Por qué? Porque tienen una intensidad de absorción mucho más grande que los octaédricos y mucho más grande que los cuadrados, que también tienen centro de inversión. Y mucho más grande que las de los bipirámide trigonal, que también se parecen a los octaédricos. Es decir, los coeficientes de absortividad molar estarán en un intervalo de 100 a 1000. En cambio, en un octaédrico, para un tetraédrico, y para un octaédrico estarán de 1 a 100. ¿Sí? Ahorita vamos a sacar una tablita con estos valores para que queden claros. Otro factor importante que define la espectroscopia electrónica tiene que ver con el ancho de la banda de la transición. En general, todos los espectros de los compuestos de transición muestran bandas muy anchas. Esto también ocurre porque los complejos vibran y esta vibración hace que los ligantes se acerquen y se alejen del metal, haciendo que provoca que la energía de los orbitales involucrados cambie. Es decir, yo no tengo una energía puntual. Eso se existiría si el complejo fuera estático, fuera la banda mucho más angosta. Si se están moviendo, como ya lo vimos en la simulación del espectro electrónico, lo que va a suceder es que en un instante de tiempo tiene una energía y en otro instante de tiempo otra. Es decir, tengo una pequeña banda de energía debido al movimiento vibracional y eso se traduce en una banda ancha. Entonces, las bandas en los espectros tradicionales van a ser anchas. Lo habíamos visto antes cuando habíamos visto espectroscopía de los complejos D1, donde no tenían ningún tipo de interacción electrón-electrón o spin-órbita. Habíamos visto que pues por la distribución de Boltzmann de energía de las moléculas iba a ser así. Pues parte del fenómeno de la distribución de Boltzmann de energía es que están vibrando las moléculas y eso da un intervalo de energía en los niveles energéticos de las moléculas. Y este efecto es mucho más notable en disolución. Cuando lo ponemos en disolución, las bandas son mucho más anchas. ¿Por qué? Pues porque hay mucho más choques y las variaciones. Entonces ya tengo transiciones rotacionales, vibracionales y ahora traslacionales en una molécula. Y eso hace que el gap o la banda de energía de un estado espectroscópico se incremente en términos promedio. Eso ¿cómo se llama? En palabras claras y simples es la banda es más ancha en el espectro. Aún así no sirven. Vamos a ver por qué. Vamos a ver algunos espectros de metales de transición y vamos a ver de qué cara tiene, ¿no? Entonces, si yo pongo el cloruro de titanio en agua, se va a formar un complejo octaédrico inmediatamente que se va a rodear en las aguas al titanio. Y yo tengo un titanio 3, lo cual es un D1. Al ser un D1, yo no tengo que considerar las interacciones electrón-electrón ni las electrones ni la spin-órbita, ¿sale? Entonces son las transiciones muy sencillas, son las que habíamos dicho. Si es un octaedro, yo tengo dos términos espectroscópicos, los T2G y los EG. Los T2G son los tripletes, ¿sí? Vamos a borrar y vamos a dibujarla. Entonces, en el D1 ya habíamos visto que tenía un T2G, T de triplete 2G, G de grade, tiene centro de inversión, y luego la CG. Y si yo solo tengo un electrón, aquí, pues el electrón puede saltar de aquí a aquí. Entonces la atracción será de T2G a G. Eso es muy sencillo. ¿Están viendo el espectro?
¿Jóvenes? Sí. Entonces solo vemos una transición y vemos que tiene un hombro. Ese hombro ya vimos a qué se debía. Esto ya lo habíamos visto. ¿A qué se debe ese hombro que tiene esa banda? A que, ¿se acuerdan o no se acuerdan? ¿Se acuerdan de Jan Teller? ¿Qué significaba un efecto Jan A Teller? la distorsión de Jan Teller. Exacto, a la distorsión tetragonal, la distorsión Jan Teller, que como nada más tenemos un electrón, el orbital que está en los ejes Z sufre una repulsión y eso me da un desdoblamiento en la simetría. Al darme un desdoblamiento en la simetría de un OH a un T de 4H, hay una transición adicional y esta transición adicional la veo como un pequeño, ¿sale? Vamos a ver ahora una transición de cromo 3 con agua. Aquí veo dos bandas, es un D3, ¿sí? Luego vamos a regresar a esto, ahorita quiero que vean, y vean las transiciones, las coeficientes de absortiva molar. Aquí los máximos son alrededor de 17, más o menos, 15 los coeficientes de absortiva molar, entonces no tienen ningún inconveniente estas dos transiciones. Corresponden a las transiciones que habíamos comentado de un octaedro. ¿Por qué? Porque el octaedro pues tiene centro de inversión, entonces no está incumpliendo la regla del aporte y las coeficientes de absortiva molar van a ser entre 1 y 100, ¿sale? En este momento son 15. Un número de 15 a 20 es bastante normal. Vamos a ver el siguiente espectro. Aquí tengo un D4. Vemos una transición. Es un cromo 2, un D4. Luego un hierro. Aquí tengo varias cosas, ¿no? Tengo unas transiciones por acá, tengo transiciones por acá, tengo transiciones por acá. Es un D6. El hierro 2 D6. El cobalto 2 es un D7. Y el níquel 2 es un D8. Y el cobre 2 es un D9. Fíjense en el D9. El D9 tiene un agujero, es decir, le falta un electrón para tener la configuración electrónica de 10. Al faltarle un electrón, nada más tenemos una transición permitida. E igual aquí ya está saturado todo, entonces las interacciones spin-spin no son importantes y se va a comportar como un D1. Y también esto va a tener un efecto Jan Teller, tiene una distorsión tetragonal, donde vemos que la banda tiene un hombro aquí, no es simétrica la banda. Si se fijan en este D9 comparado con el cobre 2 D9 comparado con el titanio 3 D1, la distorsión tetragonal es más notoria en el otro, ¿no? En el de un electrón. Si ahora comparamos las series espectroscópicas tipo A, serían así, que serían el D1, D4, D6 y D9, y las tipo B serían así. Vemos estas transiciones. Si se fijan, esta clasificación, aunque es muy de tipo A, tipo B, aunque es muy teórica, más o menos me coinciden con lo predicho, ¿sí? No perfectamente. Entonces, aquí podemos entender. El caso patológico era el D5, ¿no? El D5 el D5 sí es un caso muy curioso porque fíjense en la coeficiente de absortividad molar que tenemos en este. 0.05, es decir, si yo pongo manganeso 2 en disolución, que va a ser un D5, tengo que poner una disolución 1 molar de manganeso 2 para que yo vea un espectro apenas que se tiñe de rosa. Por eso está ese color ahí en el espectro. Es rosa el manganeso 2 y es apenas se tiñe el. ¿Por qué? Porque el D5 del manganeso 2, al ser un D5 y ser un octaedro, tiene todas las reglas de selección más prohibidas que el resto. Aquí lo ponemos en letras, que dice, vale la pena aquí notar que en el caso de los complejos de 5, cuyo estado basal es el único que es un sextuplete, de manera que todas sus transiciones no solamente serán prohibidas por el aporte, sino también por spin. Es la primera regla de selección. Las transiciones que están doblemente prohibidas entonces serán extremadamente débiles. Entonces, cuando nosotros vemos compuestos de coordinación octaédricos de manganeso 2, van a ser prácticamente incoloros en disolución, tienen que estar súper concentrados y cuando yo lo veo en sólido van a ser colores pálidos, 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 ¿sí? Eso quiere decir que tiene coeficientes de absortividad molar menores a 1 generalmente.
Los tetraédricos, vamos a ver algunos compuestos tetraédricos. Si nosotros ponemos cobalto 2, que es un D7, en disolución en ácido clorhídrico para que tenga cloruros, me va a dar un tetraedro. Y fíjense el coeficiente de absortividad molar, que es lo que quiero que vean aquí. El coeficiente de absortividad molar de un tetraedro, como no tiene centro de inversión, vean, ya no es de 15 como era aquí, sino es un montón de veces más grande. Es de 550 aproximadamente. Entonces yo ya puedo distinguir que si yo pongo esta disolución y veo esto, digo, esto no es un octaedro, esta es otra figura geométrica. Muchas veces cuando nosotros sintetizamos y pues, aislamos un compuesto y determinamos por rayos X o por alguna otra técnica la geometría de la molécula, a lo mejor me da una geometría tetraédrica en rayos X, pero cuando lo coloco en disolución, muchas veces el disolvente interactúa, aunque sea débilmente, y cambia la geometría. Y eso lo ve uno muy claramente. Cuando uno ve el polvo, lo ve oscuro. Y cuando se pone en disolución se ve muy clarito. No pinta mucho cuando se disuelve. Y es que hay un cambio de geometría en disolución. Y es un fenómeno muy normal. El níquel con trifenilarsina, óxido de trifenilarsina y cloros, pues es un tetraedro muy bonito y tiene coeficientes de absortividad molar más grandes, aunque no lo tiene muy grandes, pero sí tiene coeficientes de absortividad molar más grandes que los octaédricos. Hay otro tipo de transiciones que no van a seguir las reglas de selección. Y este tipo de transiciones se llaman transferencias de carga. ¿Sí? Es decir, que parte de la carga de un átomo se traslada, o de la densidad electrónica de un átomo se traslada a otro. Esto pasa, por ejemplo, en los compuestos electrónicos. Y la energía de este proceso, por ejemplo, en el cloro de sodio, que a un electrón pasa del sodio al cloro para formar el cloruro y el ion sodio más, como ustedes ya bien conocen, hace que esta energía es muy alta. Entonces, todas las transiciones energéticas involucradas a este proceso son muy grandes. Entonces, van a caer siempre en la región ultravioleta, que la región ultravioleta son más energética. Por eso, nosotros vemos al cloruro de sodio como blanco, porque no tiene ninguna transición no tiene electrones en D y no tiene transiciones más que muy energéticas, que son transferencias de carga. Por ejemplo, si nosotros vemos el ion permanganato, todo el mundo conoce el ion permanganato, ¿no? Es un ion bien conocido, que lo utilizamos mucho. Es más, les voy a contar una anécdota. ¿De qué color es el ion permanganato? ¿Alguien me puede decir? Morado. Morado. Y con un granito de permanganato de potasio en disolución acuosa, pinta muchísimo, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Este fenómeno, el ion permanganato, pues como lo habrán visto en su inorgánica, es un ion muy oxidante, porque tiene un estado de oxidación 7, es decir, ha perdido un montón de electrones, entonces en cuanto ve electrones los gana. Es un ion muy oxidante. En tiempos más antiguos, donde los exploradores o la gente que vivía en pueblos remotos donde no había no había muchas comunicaciones, nada, encontró una manera muy conveniente de purificar el agua y también de saber si el agua estaba contaminada o no. ¿Qué hacían? Ponían en el agua que no sabían si estaba contaminada, normalmente las contaminaciones eran bacterianas o de hongos o de algas o de cosas orgánicas, de materia orgánica en general. Entonces, si ustedes bebían agua de un río y esta agua tenía coliformes, pues se enfermaban. ¿Cómo hacer para saber si tenía coliformes o cómo saber o cómo matarlos? Entonces ahora pues sabemos que le echamos un poco de cloro y ya está. Pero pues el cloro hace muchas décadas pues no existía tan fácilmente y también transportarlo, moverlo era más complicado. Lo que sí conocían era el permanganato de potasio. Llevar un frasquito pequeño con permanganato de potasio no representaba ningún problema. Entonces lo que hacían era algo muy sencillo. Tomaban un granito de permanganato de potasio y lo echaban una buena cantidad de agua, 2 o 3 litros. Si disolvían solamente un granito, se formaba una disolución violeta muy clarita, porque el permanganato de potasio pinta mucho. ¿Cuántos electrones tienen del permanganato de potasio? ¿Cuántos?
¿Qué estado de oxidación tiene? ¿Es un D qué? ¿Quién me puede decir eso? Pregunta de examen. Aquí está en vez de 7, ¿no? ¿Cuántos electrones en D tiene? Ninguno. No tiene electrones en D. Es un D0. Si no tiene electrones en D, ¿está sujeto este ion a seguir las reglas de selección? Pues no, porque las reglas de selección, que es la de qué transiciones están permitidas y qué transiciones no están permitidas, está dado para los electrones en orbitales D, no para otro tipo de transiciones. Entonces, al no tener electrones en D, lo que sucede es que el permanganato no está sujeto a estos y las transiciones son totalmente permitidas. Esto da como consecuencia que la intensidad de la absorción o el coeficiente absortiva molar del permanganato de potasio en disolución sea gigantesco. ¿Sale? Regresando a la anécdota, entonces, con muy poquito permanganato, podían ver si pintaba o no pintaba. Si pintaba y de pronto el color empezaba a desaparecer, es que estaba oxidando la materia orgánica, es decir, las bacterias o los coliformes que hubiera en el agua. Si se desaparecía totalmente el color, es que podía haber siguiendo materia orgánica. Echaban otro granito. Y así van haciendo una especie de titulación granito a granito, hasta que ya empezaba a pintar tenuemente el permanganato. Por eso ponían muy poquito, poquito. Y entonces quería decir que esa agua ya se la podían beber. Si se bebían un agua con una concentración ínfima de permanganato, no era dañina, no teníamos ningún problema, y ya se aseguraban que habían oxidado toda la materia orgánica, es decir, que todos los coliformes o bacterias que podía haber ahí los han oxidado, los han matado. Entonces ya podían tomar agua sana. Y esto era aprovechando simplemente el gran coeficiente de absortividad molar del permanganato. Lo mismo pasa con el dicromato y el cromato. El cromato y el dicromato ambos son de ceros, es un cromo 6 y no tiene electrones en D, no están sujetos a la regla de selección porque no tienen electrones en D y por lo tanto puede tener, lo que van a tener son transiciones permitidas. Si yo veo la absorbancia de una solución muy pequeña, vean cómo son las transiciones. Son puras transferencias de carga. ¿Sale? Muchas veces lo que nosotros hacemos es pues, simplificar los modelos, ¿no? Lo que estamos haciendo es tratando de, como que aislar el orbital, ¿no? Los electrones en D. Pero en realidad, cuando nosotros combinamos con los ligantes, ya no vamos a tener orbitales atómicos, vamos a tener orbitales moleculares, que es la combinación de los orbitales de los ligantes, el metal, ¿no? O de los ligantes y ligantes. Podemos tener muchos orbitales moleculares. Y estas transiciones observadas pueden también romper parte de la regla de selección. Los coeficientes de extensión de las transferencias de carga van a estar pues, del orden de, en las metal ligante, cuando son parte de un orbital metal ligante localizado, van a estar del orden de 10.000 a 30.000. Y eso quiere decir que son muy intensas. Es decir, podemos etiquetarlas como transferencias del ligante al metal, o de un metal al ligante, o de un metal a un otro nivel que sea de antienlace, que puede estar localizado en el ligante. Sí, para eso tendremos que revisar, lo retomaremos un poquito cuando veamos orbitales moleculares de metales de transición, ¿sale? Vamos a ver los espectros de transferencia y carga, ¿no? O sea, no solamente vamos a ver los casos típicos que son el permanganato y el dicromato, sino, por ejemplo, cuando ponemos amoníacos, piridinas con iridio en disolución acuosa, se forman complejos de transferencia y carga donde el coeficiente de absortividad molar, vean, es del orden de 20.000, 8.000 o 2.000 en el caso. La piridina sola es 2.000. Entonces, no son transiciones de piridina, son transiciones piridina-metal, ¿sí? Piridina-metal que me suben el coeficiente de absortividad molar mucho. Y todo lo que acabo de decir lo podemos resumir en esta tabla. La están viendo, ¿verdad? Sí. Sí. Las reglas de selección me van a decir cómo son las intensidades de absorción del espectro. No la energía de absorción. ¿Qué tanto absorben? La energía de absorción es el eje X. La intensidad de absorción es el eje Y. Entonces, ¿qué es el coeficiente de absortividad molar?
Entonces, las que están prohibidas por spin y por Laporte van a tener de 10 a la menos 3 a la 10 a la menos 1. Y ese es el caso de los complejos de 5 de bajo spin. Luego tengo las prohibidas por Laporte y las permitidas por spin. Pueden ser los complejos octaédricos, son permitidas por Laporte, que son de 1 a 10, y de 10 a 100 los complejos cuadrados. Permítanme un segundo, sí, déjenme hacer Perdón, era una interrupción. Entonces, los complejos cuadrados están permitidas por spin, son un poquito más intensas, aunque distinguirlas entre las dos es difícil. Las que sí se distinguen bien son los complejos tetraédricos, porque son más intensas que los cuadrados y los octaédricos. Entonces, yo puedo distinguir simplemente de la cociente molar entre los tetraédricos, que son permitidas por spin, y permitidas por Laporte, y las que están totalmente permitidas son las de banda de transferencia de carga, que pueden tener valores de absortividad molar hasta de 100,000. Bueno, creo que aquí se me fue un 0, perdón. Es hasta 100,000, pero 100,000 ya es una barbaridad, ¿eh? Y las de complejo tetraédrico son como 10 veces más intensas que las octaédricas o las cuadradas. ¿Sale? Entonces, teniendo todo esto en cuenta, pues ha habido varios esfuerzos para tratar de ver, aquí no estamos considerando algo bien importante, que es la interacción del ligante con el metal, si esto modifica el espectro. Y claro que lo puede modificar, no es lo mismo que tengamos un níquel con cloros que tengamos un níquel con cianuros, ¿sí? Y si nosotros queremos ver eso como la fuerza del campo, ¿se acuerdan del campo octaédrico? Cuando vimos teoría del campo cristalino, campo tetraédrico, etcétera. El primero en hacer esto fue Orgel, y nos da un medio muy conveniente para predecir el número de bandas en función de la interacción del ligante con un metal. Esto ya nos permite poner un modelo un poco más realista para poder predecir más claramente las bandas en un espectro electrónico. Hizo una serie de diagramas, y esta serie de diagramas ya considera la interacción del campo, es decir, son de campo fuerte o son de campo débil los ligantes. Esos diagramas muestran un comportamiento de la energía de los estados espectroscópicos en función de la fuerza de campo, y son muy sencillos. Pues omitimos los estados que tienen multiplicidades diferentes al estado basal. Yo puedo graficar todos los estados con todas las multiplicidades, pero Orgel lo que dice es, pues ¿para qué dibujamos en una gráfica todos los posibles estados si solamente me van a interesar los que tengan la misma multiplicidad spin, porque pues son los que van a cumplir la regla de selección de que para que ocurra una transición tiene que tener la misma multiplicidad spin? Y grafica en la parte de abajo un estado basal y luego hace un montón de líneas con todas las energías de los estados espectroscópicos en función del campo y la geometría, ¿sale? Y para ahorrarse las cosas, la primera aproximación de Orgel, pues dice, vamos a hacerlo de campo débil, no vamos a hacerlos de campo fuerte, porque si no tenemos un problema. Cuando hacemos los de campo fuerte, pues tenemos un gran problema, porque ¿se acuerdan cuando había campo fuerte y campo débil? Vamos a considerar nada más los de campo débil. Cuando son de campo débil, siempre vamos a tener la máxima multiplicidad de spin. Cuando tenemos campo fuerte, podemos tener un cambio en el spin. Claro, estamos hablando de un octaedro según teoría de campo cristalino, que es lo que tenemos visto hasta ahora. En el D1 no va a haber cambio de spin, en el D2 no va a haber cambio de spin, en el D3 no va a haber cambio de spin, pero en el D4, el cuarto electrón puede entrar abajo o arriba. Dejen que se los grafico para que lo puedan ver. ¿Sí? Es decir, si yo tengo un octaedro, ahorita vamos viendo campo cristalino, es una aproximación. ¿Sí? Entonces, el D1
va a ser así, el de 2 va a ser así, el de 3 va a ser así. Y el cuarto, pues puede entrar aquí o puede entrar aquí y este no, ¿sale? Entonces tengo un cambio de spin. Entonces, esto me trae una complicación en los diagramas y en las consideraciones. Entonces, como primera aproximación histórica, los diagramas de Orgel solamente consideran los de campo débil. En el campo débil siempre vamos a tener un spin más alto, un spin total más alto, porque pues al desdoblar muy poco el campo, los electrones les cuesta menos subir al siguiente término, que sería el eje, en un octaedro, de un D1, que aparearse, ¿sí? Recuerden la competencia con energía de apareamiento. ¿Sale? Y aquí tenemos un ejemplo de los diagramas de Orgel, ¿no? En los diagramas de Orgel, ¿se acuerdan? Como es sencillo y no tenemos nada que complicado, pues tenemos los términos espectroscópicos que nos salen del campo cristalino común y corriente. Un triplemente degenerado, que es el T2G, y un doblemente degenerado, un 2G. Y si yo no tengo interacción de los ligantes, voy a tener una interacción de 0, entonces los dos términos van a estar juntos. Eso, claro, si nosotros consideramos la energía la teoría de campo cristalino era como comenzamos el campo cristalino, ¿se acuerdan? Que era lo que a veces decían, si ustedes van varios cuates en la calle, aquella anécdota, aquella símil que yo les decía, si van varios cuates en la calle y van todos juntos y bien, pues y no pasa nada, pero en cuanto ven que se les acercan algunos tipos, unos por un lado y otros por otro, es cuando se ponen en la alerta y su energía sube. Cuando no hay interacción, están degenerados los orbitales, los términos o los estados, ¿sí? Cuando no hay interacción entre los ligantes. Cuando hay interacción, se empieza a ver un desdoblamiento. Si es un campo octaédrico, es un D1, se va a desdoblar en T2G y EG, como ya lo hemos visto muchas veces. ¿Sale? ¿Cuál es el que interacciona menos? Pues los halogenuros, ¿no? Entonces, los halogenuros están graficados aquí con esta línea verde. Todo el mundo sabe que el cloro es verde. Entonces, está por ahí de aproximadamente 1400 centímetros a la menos 1 su interacción. Luego, si yo pongo el agua es un ligante más fuerte en el campo que el entonces aquí ya sube hasta cerca de 1800. Y cuando yo empiezo con las aminas, ya estamos cerca de los 2300 centímetros a la menos 1. Entonces, el delta de energía está graficado en y las transiciones van a ser así, ¿sí? Antes lo que yo hacía era algo muy sencillo, simplemente decir que se iban separando los dos niveles. Aquí está simplemente esta diferencia, estas flechas, lo que están graficando, es el 10 de Q, el delta 0 para un D1. Pero cuando yo tengo ya un D2 o un DN, ¿qué va a suceder? Vamos a tener diferentes términos. El D1 es el T2G al eje, pero el D9 va a ser al revés. El eje al T2G va a estar invertidos el estado basal y el estado a cuál va a brincar. Eso es muy sencillo, el 1 o el 9, ¿no? Un electrón o un agujero, me falta un electrón. Cuando yo ya tengo los casos de el D6 y el D4, se van a parecer mucho, ¿sí? Según Orgel. Y van a ser D4 tetraédrico y D6 tetraédrico, D4 octaédrico, se van a aparecer al lado izquierdo del diagrama que estamos viendo, y el D6 octaédrico, el D4 tetraédrico, al lado derecho del diagrama, ¿sí? Y de esa manera podemos graficar. Entonces aquí yo esperaría, según esto, para un D4 octaédrico o tetraédrico, yo esperaría una sola transición, lo mismo para un D6 tetraédrico o un D6 octaédrico, que sería el diagrama tipo A. De esta manera nosotros podemos tener un sistema cuantitativo que si yo conozco más o menos, si yo puedo medir la energía, o yo sé cuánto desdobla unos cloruros o las aminas, yo puedo cuantificar la energía en un diagrama y yo puedo ver cuál es la transición de energía hasta predecir el coeficiente de absortividad molar. Eso es algo muy útil para los diagramas de Orgel. ¿Sí?
Cuando nosotros tenemos diagramas de Orgel ya para cosas más complicadas, por ejemplo, ahí tengo un cobalto 2 que es un D7, ya tengo diferentes transiciones. Entonces, si se fijan, aquí estoy poniendo los términos espectroscópicos. El estado basal aquí correspondería, como pueden ver, a la línea verde, que es un cuadruplete T1G. Y el siguiente término es un cuadruplete T2G. Y el siguiente término es, depende la energía del ligante, la interacción del ligante que tengan, el campo que están generando. Es decir, los ligantes que interaccionan fuertemente van a ser invertido el término en rojo con el término en moradito, que sería un cuadruplete A2G y un cuadruplete T1G. Entonces, con esto pueden tener transiciones diferentes, pero en general van a tener 3 transiciones. La que va de aquí a aquí, la que va del verde al azul, de la que va del azul al morado, y de la que va del verde, del verde al morado, y del verde al rojo. Siempre las transiciones son del estado basal a los estados excitados, y pueden ser el azul, el morado y el rojo. Y aquí tengo las transiciones. Entonces, ¿cómo escribiría yo las transiciones? De una transición de un cuadruplete T1G a un cuadruplete T2G, o cuadruplete T1G a un cuadruplete T1G diferente, que proviene de un estado 4P. Estos son, digo, esto es un término. Estos son los estados y estos son los términos. Vean este diagrama. Cuando yo no tengo interacción alguna, no tengo una simetría, entonces yo no tengo estados espectroscópicos. Los estados espectroscópicos surgen de la simetría. Entonces, como yo ya no tengo una simetría real, porque no tengo ningún tipo de interacciones, cuando la energía de interacción es cero en este diagrama, yo lo que tengo son términos espectroscópicos, los que vimos. Entonces, el cuadruplete F y cuadruplete P, lo que me van a dar cuando hay una interacción octaédrica es que el término cuadruplete F se me va a descomponer en 3 estados cuadruplete T1G, T2G y A2G. ¿Sí? Esto resume todo lo que hemos estado diciendo en los 2 últimos días. Este tipo de cosas. Cómo los términos dan origen a los estados. Como un término, cuando no hay simetría, puede desdoblarse en términos con diferente energía dependiendo el grado de interacción, la energía de interacción. ¿Vamos bien? ¿O me regreso? ¿Ya se durmieron? Todo bien, profe. Sale pues. Entonces, si se fijan un diagrama, estos son muy sencillos, pero ya nos resumen mucho de lo que hemos dicho y de los conceptos. Cuando ya tengo más electrones, ya no puedo hablar de orbitales, voy a tener que hablar de términos. Sí. Por ejemplo, en el D7, voy a hablar de términos. Entonces, los términos son estos. Cuando los términos los involucro un campo con cierta simetría, los voy a llamar estados. Y se va a romper la degeneración del término dando diferentes estados. Y las transiciones electrónicas van a ser entre el estado de menor energía y los estados de mayor energía. Y simplemente, pues me tengo que poner, si yo sé que un cloro va a estar del orden de esta energía, pues va a ser, el estado basal va a ser este y va a ser de aquí a aquí, luego de aquí a aquí y luego de aquí a aquí. Es decir, voy a tener 3 bandas, que era el diagrama tipo B. Esto es lo que acabo de explicar, simplemente nada más que he puesto en palabras. Y aquí puedo tener comparados los de tetraédricos con los octaédricos, los de 2 y de 3. Entonces, simplemente ustedes pueden ver las posibles transiciones, que son diagramas más tipo B, con diferentes geometrías. Y es muy sencillo, si ustedes tienen un tetraedro de un D2, pues el estado basal va a ser el A2, el término A2, y las transiciones van a ser de aquí a aquí, de aquí a aquí y de aquí a aquí. ¿Sí? Y así para los casos que están resumidos. Los diagramas de Orgel están muy sencillitos y muy fáciles de ver. ¿Cuál es el gran problema de los diagramas de Orgel? Que pues solamente se vale para campo débil, lo cual históricamente es muy válido, pero prácticamente no es nada conveniente. ¿Sí? Veamos el diagrama de Orgel para un níquel, un D8. ¿Sí? Entonces, cuando tengo el níquel, tengo 3 términos. El D8 tengo octaédrico. Bueno, cuando no es octaédrico, tengo
Cuando no tiene simetría porque no hay interacción, los ligantes están tan lejos que no interaccionan, voy a tener estos términos, ¿sí? Voy a tener 4 términos, el triplete F, el singulete D, el triplete P y el singulete G. Estos términos, cuando yo los meto en un campo octaédrico, se van a desdoblar, el término triplete F se va a desdoblar en estos estados que ven aquí, los verdes, ¿sale? Por eso tiene diferentes verdes, porque provienen del término verde. ¿Y cuáles van a ser las transiciones permitidas? Pero si se fijan, el singulete D, pues es un singulete, y me va a dar origen a estados de singulete. Pero las transiciones permitidas, ¿cuáles van a ser? Solamente van a ser las que tengan misma multiplicidad de spin, las que tengan el mismo numerito aquí, triplete, triplete, triplete. Si el estado fundamental es un triplete A2G, pues el siguiente va a ser al siguiente triplete, que es el T1G verde, el siguiente T2G verde, y luego vamos a tener al triplete T1G azul, que proviene de un término diferente, es el término triplete P, ¿sí? Las otras transiciones, tanto de los singuletes 1D y 1D, no participan en las transiciones espectroscópicas, porque son singuletes, y para que puedan ocurrir esas transiciones espectroscópicas, tenemos que tener la misma multiplicidad de spin, ¿sale? Entonces yo voy a ver en el espectro del níquel 2 3 bandas. ¿Y por qué veo 3 bandas? Porque solo son las transiciones provenientes de triplete a triplete, ¿sale? En este momento, pues está muy bonito, pero pues nos quedamos con poquitos compuestos porque solamente son los de campo débil. Entonces, cuando tenemos ligantes de campo fuerte, es decir, ya tenemos del agua para arriba, que podemos más o menos ver eso, pues tenemos un problemón, porque pues ya no es realista el diagrama de Orgel, ¿no? Porque no está, ¿qué pasó con el spin? Entonces nos complican las cosas. Y se nos complican las cosas, entonces tenemos que poner hacer alguna otra cosa, ¿sí? Entonces tenemos que empezar a ver lo que se llama diagramas de Tanabe-Sugano. Los diagramas de Tanabe-Sugano se nos pone todo en japonés, ¿sí? Ya empezamos a ver las cosas prácticas con unos diagramas que nos permiten ver las transiciones espectroscópicas, pero solamente se permiten para campo débil, para alto spin. Pero estos no son realistas. Entonces, para que sean realistas, se pone en japonés. ¿Por qué en japonés? Porque Tanabe y Sugano fueron los que propusieron y calcularon teóricamente todos los diagramas muy complicados, se pueden resumir, para ver todas las posibles transiciones espectroscópicas de campo fuerte y de campo débil. Y estas transiciones espectroscópicas las vemos en estos diagramas. Vamos a ver en esto que es importante que los que tenemos que ver las repulsiones electrónicas de las diferencias energéticas, es decir, ya vamos a poder ver, tener en consideración este tipo de interacciones. Y estas combinaciones lineales van a ser cuando hacemos el modelo de Schrödinger, pues vemos las interacciones de Coulomb y las interacciones de intercambio, o sea, las interacciones electrostáticas y el intercambio. Y este tipo de interacciones de Coulomb y de intercambio se les conoce como parámetros de RAC, la B de Coulomb y la C de intercambio. Esto puede... Entonces, cada metal va a tener diferentes tipos de parámetros de RACA y su valor de magnitud va a estar en función de esto. Los diagramas de Tanabe-Sugano los va a graficar en función de los parámetros de interacción de coulombica e interacción de intercambio. Y aquí tenemos una tabla donde vemos cuánto es la carga del ion, carga 0, 1, 2, 3, el estado de oxidación, y cuáles son los parámetros de carga. Normalmente ponen B, que es el parámetro de RACA B, y luego ponen Tanabe-Sugano un cociente BC, ¿sí? Ahorita vamos a ver los diagramas y vamos a entenderlo mejor viendo los diagramas, ¿sale? Vamos a saltarnos ahorita esto y vamos a ver. Aquí son los diagramas. Entonces, vamos a ver aquí un diagrama de Tanabe-Sugano. Entonces, en un diagrama de Tanabe-Sugano, vamos a ver la energía de interacción entre el parámetro B y luego el delta del desdoblamiento entre el B. Este desdoblamiento es lo mismo, ¿no? Cuando yo no tengo nada de energía,
me resumo a los términos, o sea, no tengo nada de energía, pues el ion metálico no tiene una simetría preferente, entonces se convierte en término espectroscópico. Y cuando ya empieza a haber una interacción energética, que la energía de interacción, delta es diferente de cero, entonces se convierte en estado espectroscópico. Estos son para geometría tetraédrica. Y me dice, la interacción en un D3 es continua y tengo estas transiciones. Aquí normalizan el estado de menor energía, el estado basal, y lo ponen en una relación delta entre B, es decir, la energía del desdoblamiento de los estados espectroscópicos entre el parámetro de Racah, de la interacción coulombica, y los ponen entre cero, ¿sí? Entonces, las posibles transiciones son del estado basal a los siguientes estados que tengan la misma multiplicidad de spin. Y aquí resulta muy sencillo ver, si yo tengo un ligante que que desdoble más el campo con un cianuro, va a estar por acá. Si tengo un ligante que desdoble muy poco el campo, como es un cloruro, va a estar por acá. Entonces, las transiciones van a ser así y son cuantitativas. Si yo saco de tablas el valor de B, yo puedo ya sacar de estos valores interpolados en sus gráficas y puedo ver el valor de la energía y el valor del desdoblamiento. Y esto espectroscópicamente es muy conveniente, porque yo puedo ver qué tanto valor tiene la transición energética, ya en valores de energía, simplemente sacando tablas el valor del parámetro de Racah, pero ya está. Pero si yo no quiero ver el valor del parámetro Racah, no importa si no lo quiero hacer de manera cuantitativa, yo lo puedo hacer de manera más sencilla. Las transiciones posibles van a ser del estado basal a los estados excitados, y los estados excitados van a estar dados aquí, por lo que vemos, ¿no? El estado basal en un D3 va a ser el cuadruplete A2G, y va a pasar la primera transición al siguiente nivel energético, que es el estado cuadruplete T2G, y luego al siguiente cuadruplete T1G, y luego hay otro cuadruplete T2G. Este cuadruplete T2G se llama igual porque tiene la misma simetría, también es Gerade y tiene la misma multiplicidad de spin, aunque proviene de otro término espectroscópico. ¿Sale? Es un estado que proviene de otro término. Por eso se llaman igual y parece que son transiciones cuadruplete A2G a cuadruplete T2G. Hay dos transiciones iguales, pero bueno, son provenientes de diferentes estados. De esta manera yo puedo ver parámetros de espectroscopía y ver las frecuencias en las que salen las bandas, ¿no? Por ejemplo, aquí si yo veo el cromo 3, yo voy a poder ver que salen 3 bandas y yo voy a poder ver que las bandas del flúor que desdobla poco el campo son las azules, son las que salen a menos energía que las demás, ¿sale? Y esto yo lo voy a poder correlacionar. Ahora, vamos a ver los diagramas de Tanabe-Sugano. Para el D2 pues es parecido al D3, es muy sencillo. El término fundamental o el término basal es un triplete T1G y luego están los estados excitados. Aquí el cuadruplete A2G y luego los estados excitados. No tiene mayor problema. Luego vamos a tener ¿cómo se llama? El D4. Y aquí sí tengo, todo esto es aplicado a un campo octaédrico nada más. Son diagramas de Tanabe-Sugano para sistemas octaédricos. Aquí tengo algo bien interesante. Y el bien interesante es lo siguiente. Yo tengo un punto donde el término fundamental es un quintuplete eje, y conforme vaya avanzando en el desdoblamiento, es decir, conforme vayan interaccionando más fuertemente los ligantes, llega un punto que hay una línea de ruptura, que es esta línea vertical que estoy señalando aquí. Esta línea de ruptura es cuando pasa de spin alto a spin bajo. Entonces, cambia toda la energía de los términos espectroscópicos y cambian de rumbo abruptamente. Entonces, lo que antes era un estado quintuplete A1G como estado fundamental, se va a convertir en un estado fundamental triplete T1G. ¿Sí?
y el quintuplete Eg sube de energía. Entonces, antes la primera transición era del quintuplete cuando eran en baja energía, es decir, alto spin. La primera transición era con esta línea de acá. Ahí está, se ve un poco, lo tenemos que ver en colores, porque esta no lo puse en colores y se ve, es más difícil guiarlo en colores. Pero bueno, traten de seguir las líneas. En cualquier libro de química inorgánica vienen los diagramas Tanabe-Sugano. Entonces, agárrense unas copias de unos diagramas Tanabe-Sugano de la red y traten de seguirlos bien cuáles son las líneas. Lo que quiero destacar aquí es que la ruptura de este punto de quiebre es cambiar del complejo de alto spin a bajo spin, porque tenemos ligantes de campo más fuerte. Antes teníamos ligantes de campo débil. De aquí para abajo es parecido al diagrama de Orgel. De aquí para arriba es la contribución más importante de los Tanabe-Sugano. Cuando tenemos un D5, fíjense, el término fundamental siempre es triplete T2G, pero la energía de los términos cambia muchísimo cuando sea en un D5, cuando es de alto spin o de bajo spin. De aquí para abajo vamos a tener poca energía, va a ser alto spin, y de aquí para arriba que tenemos más energía, esto es energía, vamos, desdoblamiento, del delta octaédrico, vamos a tener que tener una energía mucho más alta. ¿Sale? El D6, pues lo mismo, el D7 lo mismo, el D8 ya no. ¿Por qué el D8 ya no? Porque ya no tiene esa ruptura. Fíjense, cuando yo pongo 1, 2, 3, 4, 5, voy a tener un electrón, 2 electrones, 3 electrones, 4 electrones, 5 electrones, 6 electrones, 7 electrones, 8 electrones. La configuración para un D8 de alto y bajo spin no hay tal, ambas son exactamente iguales. Esté más desdoblado el campo, esté menos desdoblado el campo, no hay un cambio de spin. Lo mismo que pasa con un D1, digo con un D2, vamos a poner el D2. El D1 es un caso particular porque no hay interacción. Tengo un D2, la manera de acomodar dos electrones en estos orbitales, pues son los dos en los estados de más baja energía, y estos son acá, no tengo alto spin o bajo spin, ¿sí? Siempre va a ser un spin total en un D2 igual a 1 octaédrico. En un D8 siempre voy a tener octaédrico, siempre voy a tener un spin total igual a 1, un medio más un medio, ¿sí? Entonces, en ese sentido, el diagrama de Tanabe-Sugano de un D8 no tiene ruptura de quiebre porque no puede haber cambio de spin, igual que el de un D2 y un D3. Hay solamente esa ruptura en el D4, D5, 6 y D7. Y cuando veo ¿y por qué no veo Ds1 y Ds9? ¿Por qué no tengo diagramas de Tanabe-Sugano para D1 y D9? Pues por la sencilla razón de que como ahí no tengo interacción electrón-electrón, las transiciones son del T2G al eje, como ya lo habíamos visto innumerables veces. ¿Sale? Si se fijan, aquí les he presentado la teoría pura y dura de los diagramas Tanabe-Sugano. ¿Sale? Y de todas las partes espectroscópicas. Ejercicios para poder hacer esto de forma más pragmática, los vamos a hacer la próxima clase, ¿sale? Y quiero que le echen un ojo a los diagramas de Tanabe-Sugano, de su libro de química inorgánica favorito, le echen un ojo a los diagramas de Tanabe-Sugano, para que podamos hacer ejercicios en la próxima clase. Entonces vamos a sacar la parte útil de todo este choro teórico que hemos visto, que es bastante denso, para poder sacar y poder predecir transiciones espectroscópicas usando diagramas prácticos, ¿sale? Y ver cuándo están, cómo son, de cuáles son las transiciones y qué ocurre, ¿sí? Bueno, creo que ya se acabó el tiempo, vamos a dejarlo aquí. Les voy a pedir un favor, anoten todas sus dudas, todo de lo que he dicho, y echen un ojo a diagramas de Tanabe-Sugano, y la próxima clase vamos a resolver esto y vamos a hacer ejercicio para terminar con espectroscopia. ¿Sale? ¿Todo bien? Yo sé que es denso, pero vamos a recapitular conceptos fundamentales la próxima clase. Profe, yo tengo una duda. Sí. Por ejemplo, bueno, sobre todo por la clase de laboratorio. Sí. A diferentes, digamos, un complejo, a diferente longitud de onda, ¿tiene diferente coeficiente de absortividad molar? Sí, claro. Cada longitud de onda es absortividad molar.
De hecho, si tú, déjame pasarme aquí está. Fíjate, aquí tengo una gráfica. Sí. Si yo voy siguiendo, vamos a poner una más sencilla para que no estén tan revueltos. Déjame ponerte una más sencilla para que no estén tan revueltos. Una de las anteriores, una que tenga, aquí está. Esta está más sencilla, ¿no? Fíjate, yo tengo que esta es longitud de onda en función de coeficiente de absortividad molar. Cuando yo tengo una longitud de onda de 500 aproximadamente, tengo un coeficiente de absortividad molar como de 18. En cambio, en el máximo, yo tengo que el máximo está aproximadamente una longitud de onda de 600, por poner números, no tengo la escala precisa, pero más o menos, y el coeficiente de absortividad molar es 80. Entonces, el espectro, un equipo de espectroscopía lo que te da es la absorbancia. No te puede dar el coeficiente de absortividad molar porque eso depende de la concentración del compuesto, porque la ley de Lamarck dice que la absorbancia es igual al coeficiente de absortividad molar por la longitud de paso óptico por la concentración. Hay aparatos, muchos aparatos, que tú le puedes meter la concentración del compuesto y ya te da la gráfica en coeficiente de absortividad molar. Casi no es la mayoría de los aparatos porque es muy fácil pues es simplemente una multiplicación, ¿no? Entonces, cada coeficiente de absortividad, cada longitud de onda, una coeficiente de absortividad molar. Cuando nosotros decimos que se caracteriza hablamos normalmente de los máximos de absorbancia. De este y de este. ¿Sí? ¿Más o menos? ¿Y por qué sucede eso si es el mismo complejo? O sea, ¿qué pasa con los orbitales? ¿Se están desdoblando diferente o qué sucede? No, son las transiciones. O sea, tú lo que estás graficando aquí abajo simplemente es la longitud de onda. Lo que te está diciendo es que tú tienes, vamos, déjame pintártelo en el pizarrón para ver si quedó más claro. ¿Sí? Por ejemplo, vamos a algo sencillo. Lo más sencillo sería el de 1. Y tengo aquí un delta. ¿Sí? Este delta de energía, pues es la transición. ¿Cómo lo veo yo? ¿Cómo lo veo yo? Pues yo lo veo como una sola transición. Este máximo corresponde a este valor. Hasta ahí vamos bien, ¿verdad? Ahora mi pregunta es, que tiene un coeficiente de absortividad aquí. Este coeficiente de absortividad molar es este. Ahora, ¿qué pasa? Porque aquí hay a diferentes longitudes de onda tengo diferentes absortividades molares. Porque lo que yo mencionaba es que como la molécula vibra, como las moléculas tienen diferente energía, en realidad yo no tengo un esquema así, tengo un esquema donde tengo muchos orbitales. En un cierto momento de la molécula tienen esta energía, el delta, los orbitales. Entonces la transición va a ser un poquito mayor. Va a ser esta. Y a veces más grande. ¿Sí? Y la transición va a ser esta. Y eso va a corresponder, etcétera. Lo que yo tengo son unas pequeñas especies de bandas aquí y bandas aquí. Y eso sucede principalmente por el acoplamiento vibriónico o por la distribución de Boltzmann de los electrones de energía. No todos tienen la misma energía, algunas transiciones, algunas, lo que estoy viendo aquí es el promedio de miles y miles y miles de moléculas. Algunas están en una promedio de transición aquí, otras están aquí y otras están aquí. Por eso yo lo que veo es diferentes, un espectro de una banda ancha. Si todas las moléculas tuvieran la misma energía, si todos los orbitales, no hubiera vibración de las moléculas, yo no vería esto. Yo vería en un espectro, yo vería una banda increíblemente angostita, ¿sale? Increíblemente angostita. No sé si han visto las bandas de resonancia magnética nuclear, son transiciones que dependen menos de cosas como acoplamiento vibriónico, bueno, son otras cosas, y son muchísimo más angostas. En estas, si no tuviera vibraciones, yo lo vería así, como tengo vibraciones, pues tengo el promedio de que unas moléculas tienen esta energía y otras moléculas tienen esta energía, el promedio más alto es este, ¿sí? Más o menos, ¿quién me preguntó eso? ¿Aldo o quién fue? No, fui yo, profe. Sí, o sea, es que me causa duda porque, por ejemplo, ahí tenemos un máximo, ¿no? Pero si seguimos cambiando la longitud de onda hacia adelante, pues puede que se haga un valle y luego vuelve a subir un poquito. Claro. Y así. Entonces, eso querría decir que de alguna manera la longitud de onda también afecta el desdoblamiento del complejo. No, la longitud de onda es simplemente el de energía. Es decir, si yo veo un diagrama de estos, vamos
Vamos a ver, ¿para qué lo dibujo si está más bonito aquí? Vamos a ver un diagrama de Orgel, ¿sale? Que son más sencillos. Vamos a ver el diagrama de Orgel del D1, que es el ejemplo más sencillo. Aquí está el diagrama de Orgel del D1, ¿sale? En esto yo lo que veo es la energía de la transición. Tengo un nivel T2G a un nivel EG. Si yo traduzco eso aquí, ¿sale? Si yo lo viera como orbitales para un D1, estos son los niveles EG. Y estos son los niveles T2G, ¿sí? ¿Vamos bien? Esto es el delta, ¿sí? ¿De acuerdo? Este delta. ¿Vamos bien? Ahora, fíjate en este delta. Ahora, ese delta, si yo me voy aquí al diagrama, déjame pintar, poner aquí un lápiz. Ese delta, cuando no hay ligantes, no hay interacción, el desdoblamiento, ¿cuánto es? 0. El desdoblamiento surge porque empieza a interaccionar. Esto es que la interacción empieza a aumentar, o lo que es lo mismo, la energía ese delta va aumentando, ¿sí? Pero aquí nada más está graficando la transición principal. En realidad, esta es la energía promedio más grande, la energía de la mayoría de las moléculas en cierto promedio. Pero hay moléculas que van a estar un poquito más bajas en energía y otras que van a estar un poquito más altas en energía. Entonces, las transiciones van a ser así, y así, y así. Eso se traduce en que yo tenga mi máximo aquí y tenga unas un poquito menor energía y unas con un poquito mayor energía. Lo mismo en el estado basal, unas un poquito más y otras un poquito menos. Y si yo voy completando eso, voy completando el espectro completo. Este delta va cambiando porque hay unas moléculas que están con un poquito más de energía y unas moléculas con un poquito menos de energía. Entonces, si yo grafico energía, que es la frecuencia aquí, contra el coeficiente de absortividad molar, o lo que se absorbe de energía, el promedio son estas gráficas de la línea que pongo aquí, pero en general tenemos que considerar los acoplamientos vibriónicos y van a tener unos un poquito más altos. Y son en el tiempo, ¿no? Un acoplamiento vibriónico tarda unos nanosegundos en moverse de una posición a otra. Entonces, yo lo que veo son promedios. Pero si yo estoy viendo el promedio de los que están en muy baja energía, promedio de los que están más baja energía, pero el promedio mayor es el que dibujo en esta zona. Es decir, voy a borrar. El promedio de todas las energías es este. Este sería, estoy graficando el máximo. Pero no quiere decir que todas las moléculas tengan exactamente este valor de energía. Es el máximo. Tengo unas con un poquito más, un poquito más, un poquito más, un poquito menos, un poquito menos, un poquito menos. Esto hace que la banda, si yo grafico, pues tengo de aquí para acá, tengo este valor de energía. Y de aquí para acá, pues tengo un valor menor de energía o mayor de energía, por si salta aquí o si salta acá. Más o menos, ¿lo vas viendo? Claro, Sí, yo no puedo graficar toda la distribución de energía de todos. Yo grafico el promedio general, el promedio más importante de la molécula, el más probable de la molécula, de las moléculas, y yo grafico las otras. Esto es frecuencia o longitud de onda. Recuerda que la longitud de onda es una energía. Sí, te escucho. Sí, esto sí me queda claro, pero creo que mi duda va un poquito más que conforme cambiamos la longitud de onda, Sí. puede que estemos hablando de una transición diferente, ¿no? Porque es selectiva las moléculas Claro, porque tú tienes estas transiciones. Aquí vas a tener unas poquitas de más alto a más bajo, aquí otras poquitas de más alto a más bajo, ¿sí? Aquí otras poquitas de más alto a más bajo, y aquí otras poquitas de más alto a más bajo. ¿Qué es lo que ves? Una transición, otra transición, otra transición, y otra transición. Ahí se me fue chueco, pero bueno, la viste, ¿no? ¿Eso cómo lo veo? La más alta energía, si esto es frecuencia, que es lo que normalmente grafico en centímetros a la -1, primero veo la de más baja energía, que sería la verde al azul. Y como tengo estos deltas chiquitos, lo veo como una banda. Luego, baja de energía, porque no está absorbiendo nada, porque está cuantizada, luego la siguiente, y luego la siguiente, ¿sí?
Sí, eso era. ¿Sí, más o menos? Entonces, Sí. claro, estos deltas pequeñitos de energía hacen que sea una banda, pero las distancias entre los términos espectroscópicos son mucho más grandes para que yo pueda distinguir las bandas. Hay veces que no las puedo distinguir, entonces veo una cosa así grande y abajo de eso pues debe haber 3 bandas juntas. Y es muy normal, ¿eh? Lo vamos a ver un poquito más en la próxima clase. ¿Sí? Y diagrama es de un solo complejo, o sea, no sé, por ejemplo, Sí, claro. cobalto con etilendiamina, por ejemplo. Es de cobalto con etilendiamina. Entonces, pues es simplemente, por ejemplo, el cobalto con etilendiamina pues será aquí, ¿no? El cobalto con la piridina será acá. El cobalto con halógeno será acá. Porque los halógenos desdoblan más el campo, la etilendiamina más y las piridinas más. ¿Sí? Cobalto, halógenos, etilendiamina, piridinas. Ok. ¿Sí? Sí. Entonces, tenemos que pararnos el diagrama en ese sentido. Sale. Más o menos. Si quieres, chécalo bien y la próxima clase empezamos resolviendo todas las dudas, ¿sale? Estas son muy buenas. Ok. Sí, Sale. gracias. Órale, bueno, pues me desconecto. Sí, Disculpe, profesor, nada más antes, ¿va a subir la clase del 3 de noviembre y la de hoy? sí, tuve algunos problemas porque estoy también clase de inorgánica y en una clase inorgánica les pasé dentro de la presentación un video de que saqué de la red y me cancelaron el YouTube. O sea, no podía subir más cosas porque me dijeron que me estaba plagiando algo. Entonces ya lo arreglé y lo tengo que subir. Perdón, se lo subo en un rato, ¿sale? Bueno, gracias, profesor. Sale, nos vemos. Bueno, Gracias, profe, jóvenes, cuídese mucho. ahí nos vemos igualmente. Dios.